Muy buenas tardes y sean bienvenidos una semana más aquí, a la hora del aula de la experiencia. Ya saben que nos gusta cada semana abrir esta ventana del conocimiento en Huelva Televisión y hoy lo vamos a hacer hablando de los bosques de nuestra tierra, sobre todo de los alcornocales. Esto es lo que tenemos hoy. Y por supuesto lo vamos a hacer con una auténtica eminencia de nuestra universidad, aunque él me dice que no con la cabeza, pero lo voy a presentar ya. Enrique Torres, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pepelu. Él es profesor del Departamento de Ciencias Agroforestales de la Universidad de Huelva y con él queremos profundizar en este tema que le adelantamos al principio de nuestra cabecera, de nuestro programa, porque, Enrique, si podemos empezar diciendo algo, es que la provincia de Huelva tiene una riqueza absoluta. Tiene una tremenda diversidad, una diversidad enorme, desde la sierra hasta la costa, en Doñana, pasando por el Andévalo, la Campiña, la zona de Pinares, zonas de dehesas. Es tremenda la biodiversidad que tiene la provincia de Huelva y gran parte de esta biodiversidad basada en formaciones donde los árboles tienen un gran protagonismo. Hoy vamos a hablar de uno de estos tipos de bosques. Te he traído, como puedes ver, muchos materiales, muchas cosas, porque yo creo que siempre las cosas, tocándolas, palpándolas, lástima que a través de la televisión no se puede hacer, pero los alumnos del aula de la experiencia saben que siempre me gusta llevar cosas para que las toquen, las palpen. Mira, entre las cosas que te he traído unas bellotas, podemos decir, bueno, pues algo tan simple. Algo tan simple. Bueno, pues algo que me comentó una compañera del departamento hace muy poco, dice, es que cualquier bellota de estas, que es una semilla de un árbol, contiene mucha más información, muchísima más información que un pendrive. Pero bueno, porque si lo piensas, cualquier árbol, toda la información para llegar al árbol, a cualquier árbol que estemos viendo, estoy pensando en algunos árboles sobresalientes de la provincia de Huelva, como el pino de Mazagón, el alcornoque que hay en la dehesa de San Francisco, en Santa Olalla de Cala, o los acebuches gigantes que hay en el Rocío, si lo piensas, han sido esto. Todos han sido o una acebuchina, una aceituna, o un piñón, en el caso del pino de Mazagón, o una bellota en el caso del alcornoque de Santa Olalla de Cala. Y toda la información para realizar durante los siguientes años, lustros, décadas, siglos, porque los árboles llegan a ser milenarios, está en el pequeño embrión, porque esto ni siquiera todo es material, la mayor parte es material de reserva, son los cotiledones, pero hay un pequeño embrión donde está toda la información de todo el metabolismo que va a ir haciendo el árbol durante toda su vida, la fotosíntesis, la respiración, las funciones de crecimiento, cómo crece diferenciadamente en las raíces, en el tronco, en las hojas, si se desprende o no se desprende de las hojas, qué función van cumpliendo, qué ocurre cuando llega un insecto y le provoca un estrés, y los diferentes tejidos a los que da lugar, tejidos que pueden ser la madera, puede ser el corcho, pueden ser algunos tejidos embrionarios que dan lugar a nuevas células con diferentes características. Y a mí eso, desde bastante pequeño, me fascinó. Y fue lo que me llevó a estudiar la carrera de ingeniero de montes. Es decir, Enrique, podemos decir que esa bellota es un auténtico disco duro y que una vez más nos demuestra la naturaleza que es más sabia que todo lo artificial. Y que nos llevaba ventaja desde hace millones de años, ¿no? Bueno, sí, la verdad es que sí, que toda la información está concentrada en el código genético y se va a ir expresando a lo largo de la vida. En el caso del árbol sobre el cual ya me he ido centrando yo, me he ido especializando desde que acabé la carrera, pues ha sido en el alcornoque. Y no estudiando el árbol en sí mismo, sino estudiando más bien el árbol en su relación con el hombre, es decir, en su relación en el sentido de que si nosotros cuidamos los alcornocales adecuadamente, nos pueden ofrecer una serie de productos que nos pueden ser útiles. En el caso del alcornoque, el corcho. En otras especies, en el pino piñonero puede ser el piñón, en el caso del acebuche, pues las acebuchinas, y se derivan ahí los olivos, etcétera. Cada árbol nos puede
proporcionar un producto que nos sea útil, siempre y cuando nosotros lo hayamos cuidado adecuadamente. Mira, te he puesto unas imágenes. Esto es una foto de una bellota, pues parecida a esta que os había mostrado. Ahí la estamos viendo en pantalla. La estamos viendo en pantalla. Y eso es, sin lugar a dudas, una bellota que es parecida a la de una encina, es parecida a la de un quejigo, es parecida a la de una coscoja. Pero tiene sus matices. Pero tiene sus matices en cuanto a la forma, en cuanto al periodo en el que fructifica en el árbol, la manera de germinar, la cúpula tiene esa especie como de melena despeinada que le hace que sea característica del alcornoque. Porque, Enrique, hablamos del alcornoque, pero es cierto que en función de la zona de Huelva podemos encontrar varias formas diferentes. Es decir, que cada zona de Huelva también tiene ese matiz diferente que da esa riqueza a toda la provincia y a toda su fauna. La provincia de Huelva tiene mucha potencialidad, es decir, es apta para el alcornoque, pero también para otras muchas especies. Y además incluso hay zonas donde, por ejemplo, el suelo no acompaña, no tiene la calidad, no se ha desarrollado lo suficiente como para que se asienten alcornocales, y por ejemplo en la zona litoral forma unos bosques maravillosos el pino piñonero mezclado en algunas zonas con sabina, en las zonas más próximas a las dunas con enebro, pero luego, por ejemplo, toda la franja litoral detrás del cordón de dunas, tanto en la provincia de Huelva como también en el Algarve portugués, pues ahí la vegetación natural adaptada a unos suelos poco desarrollados, muy filtrantes, muy arenosos, que por tanto recogen poco agua, que aunque llueva se filtra con facilidad, y la vegetación adaptada ahí pues frecuentemente es el pino piñonero. Cuando nos vamos a otras zonas con otro tipo de suelos, pues puede competir o convivir con el alcornoque la encina, y van jugando un papel que en unas zonas predomina el alcornoque, en otras la encina y en otras, ¿por qué no?, unas masas mixtas. Conforme nos vamos yendo cada vez más al norte, a la sierra, pues allí los suelos son capaces de concentrar más agua, de almacenar más agua, y empiezan a aparecer otras especies como pueden ser los quejigos. Entonces el alcornoque puede mezclarse con quejigos o incluso con auténticos robles que están relictos, que son digamos como testigos de climas pasados más lluviosos, como pueden ser los robles, el roble rebollo que está en la sierra. Luego entonces, como vemos, en cada zona de la provincia de Huelva puede haber una vegetación potencial, pero en gran parte de ellas el alcornoque puede jugar un papel. Y del alcornoque, evidentemente, lo principal es el corcho, o quizás lo que más tenemos interiorizado de esos productos que nos comentaba Enrique, que salen de todo esto que tenemos en nuestra provincia, de esta riqueza maravillosa. Pero hay muchos mitos, ¿no?, con el tema del corcho, o mucha desinformación, ¿no? Yo creo que más bien desinformación, desconocimiento. Sí, porque muchos piensan que cuando se extrae el corcho, incluso el alcornoque puede morir, y eso no es así. Claro, no muere. Es un aprovechamiento compatible con la vida del árbol. Mira, he traído aquí una pieza de corcho, tal cual cuando se extrae del árbol. Entonces, primero, cuando los corcheros, que son los profesionales especializados, luego hablaremos con detalle de ellos, se acercan a un alcornoque que está en condiciones de ser descorchado, lo encuentran con este aspecto grisáceo y rugoso. Luego ellos, con gran habilidad y haciéndolo en el momento oportuno, a lo largo del año, y cuando han pasado una serie de años suficientes desde el último descorche, pues obtienen estas planchas o panas. Fíjate la diferencia de color que hay desde el interior hacia el exterior. El alcornoque, cuando se desnuda, cuando se le quita el corcho, se queda de un color naranja vivo, que luego progresivamente va oscureciéndose hasta tomar casi un color rojizo oscuro, y termina teniendo este color grisáceo o casi negro, ¿no? Y una peculiaridad que tiene el alcornoque, vuelvo a dejar esto aquí, una peculiaridad que tiene el alcornoque, a diferencia de otras especies, es que si se hace adecuadamente, si se hace, podemos decir, casi con el arte suficiente, yo le puedo quitar la corteza sin que el árbol se muera. En general,
la corteza de los árboles es un tejido que es imprescindible para los árboles, es su protección frente a los agentes externos, sean bióticos, abióticos. Debajo del corcho hay dos tejidos, que son dos tejidos embrionarios, de los cuales depende toda la vida del corcho, del alcornoque o del árbol. Uno es el cambium, que produce la madera y los tejidos conductores de savia, es decir, de agua y nutrientes que están en el suelo, y los reparte por toda la copa. Y también hay otro tejido meristemático que produce la propia corteza y que hace que se proteja el árbol de los agentes externos. Es decir, el corcho es el escudo del alcornoque. Es el escudo. Si lo quitamos, puede que el árbol muera, Pero, sin embargo, acabamos de decir que no, que es compatible. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre? Es una de las, para mí me parece algo maravilloso del alcornoque, que hay yo no sé si lo aprecian las cámaras, hay un tejido aquí intermedio entre lo que es el corcho y lo que es la madera, que es lo que se le llama la capa madre. A mí me encanta ese nombre. Los científicos, los técnicos le damos otros nombres, una serie de tejidos, son felógeno, felodermis, floema, pero en el campo se le llama la capa madre, y esa es la capa de la que nace el corcho. Entonces los corcheros, con un conocimiento acumulado durante siglos, saben cómo hacerlo, con qué herramientas, con qué fuerza, con qué maña, para extraer el corcho sin dañar a la capa madre. Entonces, si no dañas la capa madre, si no se daña la capa madre, el corcho se vuelve a generar de nuevo. Entonces, es ahí donde está un saber acumulado durante siglos, que lo tienen muchos de nuestros campesinos, que saben en qué época del año, con qué herramientas, con qué técnicas extraer el corcho sin que llegue a matar al árbol. Y el árbol, digamos, la manera de defenderse es emitir nuevas capas de corcho, de manera que se hace un aprovechamiento compatible con la vida del árbol, es decir, haciéndolo adecuadamente. Probablemente si lo hiciera yo o lo hiciéramos tú, le íbamos a hacer mucho daño al alcornoque, pero los corcheros saben perfectamente cómo realizarlo sin realizar. Además, me parece, Enrique, algo súper interesante, porque solemos caer en el error, ¿verdad?, de que muchas veces no consideramos casi a nuestros árboles seres vivos, ¿no? Y al final es como el pescador que protege esos periodos de veda, o el cazador, que es decir, hay que saber en qué momento exacto para que esa regeneración se produzca. Por supuesto, yo eso lo tengo muy claro, y es lo que les digo siempre a los alumnos, a mis alumnos de ingeniería y a los alumnos del aula de la experiencia. No es suficiente con que las características del corcho nos sirvan, que dijéramos, bueno, pues este corcho me sirve para hacer tapones, por ejemplo. Lo realmente interesante es que si nosotros lo hacemos con cuidado y tal, lo podemos hacer de una manera sostenible, porque arrancar corcho lo puede hacer cualquiera. Descorchar, sacar el corcho bien, eso hay que tener mucha ciencia acumulada, aunque a lo mejor el propio corchero no sea tan consciente, pero en realidad sí que acumula mucho conocimiento. Y bueno, y se obtienen de estas planchas de corcho, pues se obtienen, he traído aquí otras muestras, se pueden obtener pues unas tiras más ligeras. La transformación industrial del corcho es muy pequeña, lo que no quiere decir que no tenga cada paso en la industria una función importante, y la cuestión es obtener a partir de estas tiras de corcho pues tapones de corcho como este que te estoy explicando. Porque, Enrique, mucha gente se estará preguntando, evidentemente todos conocemos la aplicación del corcho en esos tapones, ¿no?, para botellas de licores y tal, pero ¿qué aplicaciones puede tener el corcho quizás más desconocidas? Porque aquí traemos una muestra que nos has traído, pero aplicaciones como tal son muchas. Tiene muchas. Quizá la más conocida, la más importante y la que más valor económico le da al corcho sea el tapón para vinos o para otras bebidas alcohólicas. Pero tiene otras muchas. Mira, por ejemplo, el corcho que nos sirva para hacer tapones, pues bien porque sea el primer corcho que se saca del árbol, que se llama bornizo,
o bien, por ejemplo, los recortes después de haber extraído los tapones, sí, pues se puede triturar. Aquí he traído un ejemplo de corcho triturado, y esto nos puede servir para que, mezclado adecuadamente con determinadas colas, por ejemplo de uso alimentario, si va a ser para hacer tapones, o con otras colas, pues yo lo pueda moldear y pueda hacer pues desde otro tipo de tapones a los típicos tablones de anuncios. Y una cuestión importante es utilizarlo como material de construcción. Quizá no un material de construcción, bueno, quizá no, seguro, no como un material de construcción autoportante cuya función sea el soportar grandes esfuerzos, que para eso ya tenemos pues el acero, el hormigón, la madera, que es un gran elemento de construcción, material de construcción, pero sí una función muy importante, aislante térmico, aislante acústico y aislante de las vibraciones. Eso ahora mismo está jugando un papel muy importante, porque en el contexto de cambio climático sabes que el problema está en que el planeta se está calentando y estamos quemando, consumiendo demasiada energía precisamente en calentar nuestras casas, y muchas veces esa energía se va pues por los muros, por las ventanas, etc. Pues bien, el corcho puede ser un magnífico aislante térmico de nuestras viviendas, que al mismo tiempo es totalmente ecológico, que sirve de un reciclado de productos sobrantes, de obtener otros productos de mayor valor añadido, mayor calidad, y que por tanto juegan un papel importante a la hora de adaptarse, de mitigar el cambio climático. Es decir, una vez más, miramos a la naturaleza para encontrar soluciones y respuestas al día a día. Sí. El corcho, en realidad, es la capa aislante que tienen los alcornoques para protegerse de los incendios. Cuando pasa un incendio por un alcornocal, a no ser que sea un incendio excesivamente o muy intenso, si pasa un fuego rápido, quemándose el matorral, el alcornoque se le puede quedar el corcho negro, puede perder las hojas el primer año, pero es capaz de rebrotar, porque se ha demostrado que la diferencia, el poder aislante, la temperatura entre la capa externa y la capa interna, hace que esos tejidos vivos que decíamos que daban lugar al crecimiento del árbol siguen estando vivos porque no se han alcanzado temperaturas. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es copiar de la naturaleza lo utilizaba como un material aislante, pues nosotros también lo podemos utilizar como un material aislante. Qué interesante. Estamos hablando del corcho, estamos hablando de los tapones, pero una pregunta obligatoria: ¿cuál es ese proceso, ¿no?, para que la gente que nos ve desde casa, para todos los alumnos de la aula de experiencia, yo supongo que será trascendental comprender ese proceso, desde que se extrae el corcho del alcornoque hasta que llega, por ejemplo, a nuestras cocinas? Sí. Pues simple y complejo al mismo tiempo. Mira, quería mostraros una cosa. Aquí tenemos un tapón de corcho fabricado, a diferencia de estos que son productos más o menos obtenidos de la naturaleza. Esto está elaborado, está obtenido de una fábrica. Lo voy a comparar con algo que llevamos todos en el bolsillo, por ejemplo, que conocemos bien, un teléfono móvil, que decimos, ¡buah!, la maravilla de la tecnología, la cantidad de tecnología que tiene esto, y nadie lo duda. Pero este producto de aquí, este taponcito de aquí, tiene, no voy a comparar si tanta o más, pero también tiene muchísima tecnología. ¿Por qué? Pues porque en las distintas fases de su producción se ha tenido que hacer aplicando materia gris para poder transformar desde el corcho que está cumpliendo su función en un árbol a convertirlo en un tapón. Primero tenemos toda la fase forestal, la fase en el monte, en el que, como te digo, se ha tenido que realizar una gestión, lo que se llama gestión forestal sostenible, donde aseguramos que se van obteniendo los productos, pero de una manera compatible con la vida, con la sanidad del ecosistema, no solo del árbol, sino de todas las especies que la acompañan, animales y vegetales, que en el caso del alcornocal son muchas. Luego, entonces, toda la tecnología forestal, que es la silvicultura, la gestión de bosques, la ordenación de montes, pues es necesaria para obtener de manera sostenible el corcho en bruto. Pero claro, una cosa es una pana de corcho y otra cosa es el tapón de vino, el tapón de corcho.
Luego hay una segunda fase, que es la segunda fase industrial. Lo que hay que hacer es una serie de pequeñas transformaciones del corcho, como pueden ser hacer las rebanadas, perforarlo, cocerlo para que el corcho también coja unas características que sean más fáciles de trabajar, de recortar, que las células, digamos, como que se dilaten, las posibles imperfecciones se aminoren, se lave de impurezas. Luego entonces, prácticamente las fases que se hacen en la industria son una cocción, una clasificación por calidades, porque no todo el corcho vale para los mismos usos, se clasifica por calidades, un rebanado, que es cortar estas rebanadas, Sí. una perforación, que es obtener estos cilindros, y una terminación del tapón, que puede consistir o bien desde darle un tratamiento de superficie o marcarle pues el nombre de la bodega, etcétera. En algunos, pues como estos de aquí, pues se les ha biselado el borde, etcétera. Además, el tapón puede ser de corcho natural, como este que estábamos viendo aquí, es decir, corcho de una sola pieza, donde reconocemos incluso la anatomía del alcornoque, de la corteza del alcornoque del cual es obtenido, o puede ser de corcho aglomerado, que consiste en este corcho que se había triturado, Sí. que se ha mezclado con colas alimentarias y se ha obtenido el tapón. Ahora bien, no se acaba ahí, estamos diciendo, la tecnología de la gestión. Es un proceso bastante complejo. Claro, te decía que tenía mucho. Te decía que Sí, tenía algo mucha tecnología. tan pequeñito, algo tan simple, ¿no? A primera vista, y Claro. que tiene ese proceso tan complejo. Claro. Y mucha sabiduría acumulada durante muchos siglos y mucha investigación que también se hace relativa. Porque quería terminar diciéndote que, en definitiva, este tampoco es el producto, sino, como tú decías, acaba en nuestras cocinas, acaba en nuestras mesas de casa o en nuestras mesas del restaurante. Queda una tercera parte, la tercera parte del enólogo, el que elige el mejor tapón para cada tipo de vino. Cada tipo de vino, nosotros tenemos unos vinos maravillosos aquí en el condado, pues cada tipo de vino necesita o requiere de un tipo de cerramiento, y entonces ahí sería otra tecnología más. Entonces, la tecnología forestal en el campo, la tecnología de la transformación del corcho y la transformación del uso del corcho en enología, todo eso hace que aquí, en unos pocos minutos, te haya contado toda la tecnología que está contenida en este pequeño tapón de corcho. Pequeño tapón que, por ejemplo, volviendo al ejemplo que nos decía Enrique, ¿no? de los enólogos, ¿no? Cuando simplemente olfatean el corcho, que claro, la persona que desde la más absoluta ignorancia ve la escena, ¿no? Dice, bueno, pero ¿qué puede haber de diferencia, ¿no? entre olfatear un tapón u otro, ¿no? Me gustaría, Enrique, si no te importa, de que pusiéramos aquí, por ejemplo, de uno de los tapones que tienes ahí Sí. en bruto, para ver un poco la diferencia. Porque Bueno. para entenderlo, eso sería, por ejemplo, una vez que se saca esa tira, ¿verdad? En esa primera parte del proceso, a la diferencia con estos dos, que sería ya, por ejemplo, tratado con, en este caso, con el nombre de las bodegas y el del conglomerado, para Claro. ponerlos juntos y ver la diferencia, Mira. porque claro, ahí vemos también ese proceso, o mejor dicho, esas adaptaciones en función de los apliques que pueda llevar el uso final. Porque evidentemente todo es corcho, pero no todo es el mismo corcho. Todo es corcho, pero no, evidentemente, y hay muchas calidades. Hay corchos que se adaptan a vinos de calidades excepcionales, como pueden ser, bueno, algunos vinos de aquí de la península ibérica, de Rioja, de Ribera del Duero, etcétera, que tienen vinos, unos precios astronómicos y donde se puede llegar a pagar hasta 2 euros por un tapón, 2 euros por el tapón. O el vino del Valle de Napa, en California, que también utiliza corchos de muy buena calidad, y de ahí, pues bueno, pues hasta vinos relativamente económicos que tenemos en los supermercados. Y cada uno de estos vinos tienen un tipo de utilidad. Entonces, el proceso, como os dije, es la extracción del corcho en el monte, Sí. se cuece, se cortan las rebanadas y el siguiente proceso es perforarlo, y tienes pues prácticamente, como yo le decía a mis alumnos ayer del máster de Ingeniería de Montes, en realidad no es un tapón, se parece mucho a un tapón, pero no es un tapón, esto es un cilindro de corcho. Ahora aquí lo que habrá que hacer es
lijarlo perfectamente para que se adhiera sin ningún tipo de cavidad a las paredes del cuello de la botella. No tiene que haber ningún hueco, porque si hubiera algún hueco podría ocurrir dos cosas. Por un lado, que entrara demasiado aire y se oxidara demasiado rápido el vino, tiene que ir con la microoxigenación justa, y por otro lado también podríamos tener pérdidas de líquido, de vino, ¿no? Luego entonces tiene que ser muy preciso el tamaño del tapón, y luego pues se le puede marcar con la marca de la bodega, se le pueden marcar los laterales, se le pueden marcar las cabezas. Generalmente cuando son las cabezas no se hace con tinta, sino que se hace con calor, con fuego, una especie de pirograbado, para que en contacto con el vino no haya ninguna sustancia extraña, ¿no? Entonces eso es importante, porque Qué bueno. digamos que la sostenibilidad ecológica está en toda la cadena del corcho. Y bueno, pues prácticamente este tapón, que es un tapón de muy buena calidad, pues es prácticamente el cilindro del corcho donde se le ha lijado, se le ha marcado y poco más. Luego tenemos otros tapones donde tienen algún proceso más. Este, por ejemplo, es de corcho aglomerado, donde yo puedo utilizar o bien corcho que no tenga calidad suficiente para obtenerse tapones de calidad estándar, de calidad buena, Sí. o bien con los recortes después de haberlo perforado. Porque, ¿no? Enrique, hablaba de sostenibilidad, pero yo supongo que en ese intento de mantener el proceso natural o artesanal, mejor dicho, también habrá parte para la ciencia, y yo supongo que ya se estará utilizando más en el día a día pues esa maquinaria, ¿no? que llevará, por ejemplo, el corte de las rebanadas, claro. que no se sigue ese proceso artesanal de hace años, ¿no? o décadas, ¿no? Pero que se sigue manteniendo e intentar mantener el proceso lo más puro posible. Sí, evidentemente hay fases que se están mecanizando, y además conforme te vas acercando más a la fase final del proceso, está todo mucho más automatizado. Para que te hagas una idea, la clasificación de calidad de estos tapones naturales, se suelen hacer con máquinas de visión artificial, es decir, con unas máquinas que por análisis de imagen en décimas de segundo se introduce, hay una pieza que hace girar a una velocidad espantosa, digamos, el tapón, y una cámara fotográfica recoge el desarrollo del tapón y entra en un programa de análisis de imagen donde en décimas de segundo te determina cuál es la porosidad, el número, digamos, de poros, de manchitas que tiene el tapón. Pues yo supongo, Enrique, perdona que te interrumpa, Claro. que en esa perforación que se hace en los tapones, en el caso, o sea, evidentemente hay que intentar que no se produzca ningún tipo de rotura, porque entonces ya no nos valdría dentro de ese recorte de las rebanadas. Claro. En este recorte de las rebanadas, por ejemplo, fíjate que aquí, este es el tapón típico de un vino de Rioja, pues necesita que no haya ningún tapón que tenga, por ejemplo, que no llegue a tocar la parte de arriba, ni la parte de abajo, ni que tenga ninguna zona defectuosa, ¿no? Entonces, hay determinadas planchas de corcho que no son suficientemente gruesas, por ejemplo, esta, que era más delgada. Mira, Enrique, sí, me gustaría... para Aquí. que lo puedan ver bien... Esta es para que se aprecie la diferencia más que existe. delgada, y entonces se ha utilizado para perforar otro tipo de tapones más pequeños, más finos. Y esta no es algo más gruesa que la anterior, pues se ha utilizado para perforar tapones también más Porque más claro, gruesos. cada rebanada evidentemente Tiene como su vocación Exacto. productiva, su vocación, ¿no? Se aprovecha todo. Se aprovecha todo, no hay residuo ninguno. Es decir, porque hasta lo que sobra se tritura y se hacen tapones de corcho aglomerado, o aislantes térmicos, o aislantes acústicos, o aislantes antivibráticos. En realidad no se tira nada. El propio tapón, después de utilizarlo, se puede también volver a triturar y utilizarlo después de estar en un panel acústico, en un estudio de grabación como este. Por ejemplo, otra de las utilidades es como para corrección acústica, para evitar ecos, de esas cosas que sabéis bien aquí, ¿no? En corchos muy delgados yo puedo sacar estas arandelas así, más delgaditas, por ejemplo,
Y en un tapón de corcho aglomerado, esto es una arandela de corcho natural, yo le puedo poner una por arriba, otra por debajo, y obtengo un tapón mixto que tiene un cuerpo de corcho aglomerado y dos cabezas, la de arriba y la de abajo, de corcho natural. Entonces, bueno, pues me puede servir para determinados tipos de vinos que al fin y al cabo van a estar en contacto con corcho 100% natural, aunque sea una pequeña arandela. Lo justo y necesario para como decíamos antes, que ese vino tenga esa pureza, por ejemplo. Por supuesto, claro. A mis alumnos de la aula de la experiencia les enseño a diferenciar, en cuanto quitan la cápsula de una botella de vino, de qué tipo es el tapón. Otras veces, cuando son bebidas que no se van a consumir de una sola vez, por ejemplo, suelen tener los tapones que se llaman con cápsula, o aquí se les suele llamar tapones cabezudos. Son tapones que tienen esta cápsula de madera, de plástico, que nos permite abrir con facilidad la botella, no necesitamos un sacacorchos y luego tienen la facilidad de que lo podemos volver a meter. Entonces eso va a ser pues para saborear un licor que no nos vamos a tomar la botella de una sola vez, ¿no? O a lo mejor sí, pero bueno, pero que se pueda volver a cerrar. Entonces se obtienen diferentes tipos de tapones para cada tipo de vino o de bebida alcohólica. Es decir, aprovechamos absolutamente todo con el tema del corcho, pero yo supongo que el alcornoque no es eterno, no es inmortal, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Que tiene que haber un proceso en el que ya el alcornoque dirá basta, ¿no? En la producción del corcho. Eso es importante. Muchas veces los hombres solo nos preocupamos de obtener provecho y no de, como decía, tenemos que cuidar la naturaleza. Y una de las cosas fundamentales por las que tenemos que cuidar la naturaleza es que se regenere, que nazcan nuevos individuos. Entonces, ahí es donde entramos los forestales, ¿no? La gestión forestal. La gestión forestal sostenible busca muchas cosas, que el aprovechamiento no genere residuos, que tengamos masas con una elevada biodiversidad, pero también un efecto fundamental o un objetivo fundamental es que la masa se regenere, es decir, que del alcornoque grande que ha ido produciendo a lo largo de su vida kilos y kilos de corcho, al final salga de nuevo otra bellotita como esta, que va a tener ese embrión con esa información genética que va a recibir parte de los padres, pero que no es exactamente igual que la de los padres, es parecida, como nosotros, nos parecemos a los padres, pero no somos igual que ellos, y de aquí saldrá otro árbol. Si tenemos tiempo, te digo cuál es la vida normal. Por supuesto, por eso te iba a preguntar, ¿en qué momento sabemos nosotros que el alcornoque dice basta? Mira, desde que nace un alcornoque, que cuando germina esta bellota, pues el primer año puede ser una plántula, una planta pequeña, pues de 10, 15 centímetros, si tiene la suerte de que sobrevive ese verano, si tiene la suerte de que no llega una cabra o un ciervo y se la come, si tiene la suerte de que no llegamos nosotros y la pisamos, eso va a ocurrir en muchísimas de las plantas, pero de las miles de bellotas que echa un alcornoque, pues hay una que tiene la suerte de que ese año la climatología es adecuada, que no le ha comido la cabra, que no le ha pisado a nadie, y va desarrollando una plantita que generalmente cuando tiene alrededor de media unos 30 años, pues viene a ser un árbol un poquito más grueso que este que hemos visto aquí, un poco más, y tiene unos 60 centímetros de circunferencia. Cuando tiene 60 centímetros de circunferencia, se dice que se le puede quitar por primera vez el corcho. Es decir, que cuando se alcanza los 60 centímetros, podemos decir que el alcornoque ha alcanzado su mayoría de edad, ¿no? Su mayoría de edad, la adolescencia, porque me va a producir este corcho, esta primera capa, que es ese corcho así más blanquecino, muy irregular, donde es difícil que nosotros aquí lo podamos perforar. Esto lo podemos utilizar para triturar, o es el típico o para el Belén, de por los ejemplo. belenes, el pico de los belenes, ¿no? Tiene ese tipo de uso. A partir de ahí, es decir, pasan 30 años y te produce este tipo de corcho. Pasados 30 años, 30 años, 30 años. En lo forestal, los ciclos, bueno, en general en el bosque, los ciclos son diferentes a los nuestros. Y eso luego te comentaré que puede ser un problema o que tenemos que comprender eso. Pasados 30 años, hay que dejar entre 9 y 10 años para que eche otra capa de corcho, que va a ser una capa de corcho más parecida a esta que estamos viendo, que ya es más regular, más ancha, donde ya podemos perforar. En realidad,
El primer corcho que produce después del bornizo es parecido a este de aquí, es algo más irregular, se llama corcho segundero. Y tiene una calidad intermedia, por eso te decía, de la mayoría de edad no, todavía aquel era adolescente, este es un joven que todavía está aprendiendo, y tienen que pasar otros 10 años más para que pueda producir un corcho regular, con buena calidad, con poros rectos, estrechos, que sería el corcho ideal. Este se llama corcho de reproducción. Luego entonces pasan 30 años desde que germina la bellota. Medio siglo casi. Sí, medio siglo, hasta que empieza a producir corcho, ya el corcho de calidad. Y luego va produciendo estas capas de corcho cada 9 o 10 años. Un alcornoque soporta aproximadamente unos 15 descorches, antes de empezar a estar ya en decrepitud. Luego entonces eran 30 años para llegar al bornizo, más otros 15 descorches, 15-16 corches de 10 años, son 10 por 15 o 16, 160, más unos 30, 190 años. Entonces, entre 180 y 200 años es lo que viene a vivir un alcornoque. Entonces, nosotros podemos estar aprovechando el corcho sin preocuparnos, pero va a llegar un momento en que a lo mejor hemos heredado unos alcornocales demasiado viejos y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que van a ir cada vez produciendo menos corcho y van a ir muriéndose sin llegar a regenerarse. Luego, entonces, es ahí donde es importante, y ahí es donde la ciencia forestal sí que tiene algo que decir, antes de llegar a la decrepitud, empezar a regenerar. Hay que hacer algo para que empiezan estas bellotas, se den las condiciones favorables para que germinen, que las plántulas las desarrollen, y todo eso ocurre antes de que la generación anterior haya fallecido. Entonces yo supongo que ahí, entonces cuando entra en juego a lo mejor ese registro, ¿no? O ese posible registro que se pueda, evidentemente, sí, no se le pueden poner nunca, mejor dicho, puertas al campo, ¿no? Pero más o menos intentar llevar ese registro, ese seguimiento, ¿no? de nuestro campo. Claro, la gestión a lo largo de muchas décadas. Y como te decía antes, la escala temporal, la percepción del tiempo por los árboles es diferente de la nuestra. Para cualquiera de nosotros, para ti que eres muy joven, te digo, bueno, hace 20 años, y dices, bueno, hace 20 años era un niño. Sin embargo, para un árbol, 20 años... Es un suspiro. Es un suspiro, es muy poco. Muchas veces decía, este árbol, un árbol grande, y la gente del pueblo te dice, ya, mi abuelo ya lo conocía y era grande y tal, pero claro, no ha sido grande siempre. Ha sido esta bellota, lo que pasa es que ha ocurrido a lo mejor hace 150, 200 años. Las pajareras de Doñana pueden tener 300, 400, 500 años, que son esos alcornoques. Se dice rápido, ¿eh? Claro. Y entonces la escala es diferente. Y muchas veces confundimos el que nosotros no apreciamos el paso del tiempo en los árboles con que son eternos. Y no quiere decir eso. Los árboles no son muy longevos, pero no son eternos. Luego tenemos que hacer algo para que, aparte de ancianos, haya niños también, ¿no? Entonces eso es lo bonito en una sociedad, ¿no? Cuando se combina la sabiduría de los ancianos con la alegría de los niños. Y eso es lo que tiene que haber en un bosque. Tiene que haber pues un poco de todo. Tiene que haber niños que van a ser los árboles del futuro, tiene que haber árboles de edad intermedia que son los que están en plena etapa productiva, y por qué no, puede haber árboles antiguos, viejos y tal, pues que sirven para que una rapaz nocturna haga el nido, por ejemplo. Pues mira, pues esa es su principal función. Bueno, pues ya saben, hay que cuidar nuestros bosques, hay que cuidar nuestros alcornoques y, por supuesto, como decía Enrique, ¿no? A contribuir a que esa riqueza que tiene nuestra provincia, bueno, pues vaya creciendo. Para ir ya enfocando el final de nuestros ratitos de hoy, Enrique, hablábamos del aprovechamiento del corcho, del alcornoque, con las rebanadas, con los tapones, el tema del conglomerado. Pero ¿solamente se puede aprovechar eso del alcornoque o tiene algún aprovechamiento más que el resto de la humanidad como nosotros, a diferencia de tu persona, desconoce? No, bueno, muchísimo más gente. No sé, en definitiva lo estáis disfrutando, aunque no lo sepas. Los bosques producen lo que se llama, y los alcornocales evidentemente, lo que se llama servicios ecosistémicos. Estos servicios ecosistémicos pueden ir desde productos que tienen un valor de mercado, como puede ser evidentemente los diferentes tipos de corcho, también puede ser la madera para leña o la madera para hacer carbón. Bueno, pues son algunos de los productos directos que se obtiene
que se obtiene del alcornoque. Pero los alcornoques con frecuencia, por ejemplo, en nuestro Parque Natural de la Sierra de Aracena, está adhesado, es decir, son masas donde se han aclarado intencionadamente y se da un ecosistema muy apto para la cría de ganado de calidad. El ganado de cría de calidad, por ejemplo, pues el cerdo ibérico, que da lugar pues, a productos con una calidad que todos conocemos y que indirectamente se deriva también de los pastos y de las bellotas que se desarrollan en el alcornocal. Luego, entonces, el alcornocal produce muchas más cosas. La riqueza de setas del alcornocal es tremenda. Creo que habéis tenido ya también alguna lección referida al alcornocal con Javi. Y entonces el alcornocal es un bosque muy rico en setas. En el sotobosque, en el matorral debajo del alcornocal, se desarrollan diferentes tipos de brezos y hay brezos que se pueden utilizar para hacer sombrillas, para las playas, para Qué bueno. para los parques acuáticos, estos cerramientos para los chalés. Y hay otros brezos que se pueden aprovechar también pues, para hacer las pipas, ¿no? Es un aprovechamiento que ya es casi simbólico, pero bueno, todos esos aprovechamientos hay que esmerarse siempre en hacerlos de manera sostenible, es decir, no hacer un aprovechamiento salvaje, sino controlado. Todos estos son servicios ecosistémicos que tienen valor de mercado, pero luego hay otros servicios ecosistémicos que no tienen valor de mercado, y es pues que están fijando carbono, y están fijando carbono gratis, es decir, están mitigando parte del cambio climático. Están desprendiendo oxígeno, evidentemente. Son hábitat de biodiversidad. Algunas de las especies emblemáticas de la fauna europea, como puede ser el lince ibérico, el buitre negro, la cigüeña negra, pues viven en alcornocales, la biodiversidad animal, vegetal. Miles de plantas viven debajo del alcornoque. Sus raíces están conteniendo el suelo frente a la erosión. Están, digamos, conservando el ciclo de nutrientes. Luego, entonces, los servicios ecosistémicos que no tienen un valor de mercado, pero del cual nos beneficiamos todos, es otra de las producciones fundamentales del alcornoque. Es decir, podemos sacar la conclusión de que gran parte de la riqueza que tiene nuestra tierra es gracias al alcornoque. Y eso que era un insulto, ¿no? Lo de alcornoque, ¿no? Pero ahora ya no, espero que no lo utilicemos tanto, ¿no? Sí, es una gran riqueza. Y otras muchas especies forestales y arbustivas, arbóreas y arbustivas, pues contribuyen a la riqueza de Huelva, ¿no? Pero bueno, el alcornoque es una de ellas. Para cerrar ya, Enrique, me gustaría que a todos los alumnos de la hora del aula de la experiencia nos pudieras contar dónde podemos seguir aprendiendo o aprender un poquito más sobre el alcornoque y despedirnos con un mensaje sobre nuestro campo andaluz. Pues mira, ¿dónde se puede aprender? Yo diría, donde más aprende es en el campo, poniéndote las botas y pisando y preguntando a los que más saben. Los que más saben pues muchas veces es la gente de campo que lleva durante mucho tiempo y que sabe muchas cosas, aunque a veces no se dan cuenta o piensan que no, dice, yo no sé. Pero bueno, la realidad es que es una manera como más aprender, pero la más lenta. Otra sería decir, bueno, pues mira, ¿por qué no? Si eres joven, nunca es tarde, ¿no? Para empezar una carrera. Algún alumno de la aula de experiencia ha cursado carreras normales de la universidad, pero bueno, yo lo diría, lo podéis recomendar a lo mejor a los nietos o a gente joven que conozca, pues están la carrera de Ingeniería Forestal y en Medio Natural, que es un grado, o el máster de Ingeniería de Montes. Aún así, en el aula de la experiencia llevamos ya muchos años que directamente en asignaturas sobre recursos naturales o en asignaturas relacionadas con el vino estamos tratando mucho el tema del alcornoque y el corcho. Y también pues quería daros, digamos, un poco la noticia, por ejemplo, que este año en los cursos de verano de la UNIA, que tiene mucha relación con la Universidad de Huelva, pues vamos a hacer este año también un curso que se llama Saberes y Sabores del Campo Andaluz, donde vamos a dedicar un apartado entero precisamente al alcornocal y al corcho. Bueno, pues ahí lo tienen, ¿eh? Si quieren seguir profundizando en este tema, pues ya saben, todo lo que nos ha contado Enrique. Y Enrique, yo por mi parte te quiero dar las gracias por habernos acompañado hoy en la hora del aula de la experiencia, por hacerlo todo tan fácil con esta explicación tan visual que nos has traído con estas muestras y por supuesto tus alumnos pues los tienes ahí.
Pues muchísimas gracias, Pepelu. Y bueno, ellos ya saben que yo me puedo dedicar horas y horas a hablar del mismo tema. Pues muchísimas gracias, Enrique, Venga, por acompañarnos. a vosotros. Enrique Torres ha sido el encargado de abrirnos la puerta del conocimiento aquí en Huelva Televisión una semana más. Ya saben que esa puerta se seguirá abriendo las próximas semanas y ya volveremos el próximo martes aquí a la hora del aula de la experiencia, ya saben, en Huelva Televisión. Hasta entonces, ya saben, pórtense bien y sigan aprendiendo más.